Buenas tardes chicos y chicas, espero que hayan tenido un lindo día. Bueno, entonces la idea de este video es explicarles un poquito sobre eh, la guía número 2 de química, que vamos a ir pues del elemento al compuesto. Entonces pues vamos a ir mirando cómo es el desarrollo de esta temática. Bueno, lo primero es como hacer un pequeño recorderis sobre la clasificación de la materia, pues cosas que estuvimos viendo ya hace ratico, como en sexto. Entonces recordar pues que la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un espacio en el universo. ¿Listo? Y que toda esta materia se puede clasificar en dos partes, sustancias puras y mezclas. ¿Listo? Recuerde que las sustancias puras son las que están hechas por una sola cosa, una sola sustancia. ¿Listo? Y las mezclas tienen más de una sustancia. Por eso decimos mezclas, porque hay más de una, entonces se puede mezclar. Las sustancias puras no se pueden mezclar porque después son unita solita. ¿Listo? Entonces estas sustancias puras pues básicamente las clasificamos en elementos y compuestos, que en realidad pues es nuestro tema principal. ¿Sí? ¿Qué son los elementos y qué son los compuestos? Y las mezclas pues las clasificamos en homogéneas y heterogéneas. De pronto, para recordar un poquito, recuerden que las mezclas homogéneas son las que se ven una sola fase, en las que ustedes no pueden distinguir los componentes, como por ejemplo aquí este chocolate. Entonces, aquí ustedes saben que un chocolate va a tener agua, va a tener leche, va a tener chocolate y probablemente azúcar. Pero aquí no podemos determinar dónde está el azúcar, dónde está el chocolate, dónde está el agua, dónde está la leche, porque tenemos una sola mezcla. Entonces ahí solamente observamos una fase, por eso decimos mezcla homogénea. La mezcla heterogénea viene siendo en la que tenemos más de una fase, más de una fase. O sea que podemos distinguir sus componentes, como aquí en este caldito de pasta, mire. Aquí podemos ver el agua, ¿cierto? O sea, aquí sabemos que tiene una fase líquida y que tiene una fase sólida, o sea, ya estamos hablando de dos fases. Y dentro de esos sólidos podemos distinguir la zanahoria, la pasta, el pollo, bueno. O sea que podemos distinguir todo lo que tiene. Por eso las llamamos heterogéneas, porque las podemos distinguir. Ahora, volviendo a lo nuestro, ¿cierto? Hoy nos vamos a concentrar en qué son los elementos y qué son los compuestos. Entonces, ¿qué es un elemento? ¿Sí? Pues un elemento es una sustancia que está formada por una sola clase de átomos. ¿Sí? No importa pues cómo sean, ¿cierto? Pero solamente tiene una clase de átomos. Mire, todos tienen la misma cantidad de protones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Fíjese el segundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mira el tercero, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Todos tienen 6 protones. ¿Listo? Y si tienen 6 protones, quiere decir que su número atómico o su Z, ¿cierto? Número atómico es 6. Recuerden que el número atómico nos indica el número de protones que tiene el átomo. ¿Y eso que nos indica? Que todos son átomos de carbono. O sea que todos estos átomos son carbono. ¿Listo? ¿Qué tiene de característico el elemento? Que usted no puede separar este elemento en átomos distintos. ¿Por qué? Porque esto es lo mínimo que hay. ¿Sí? Esto es la sustancia más pura de todas. Ahora, también tenemos que tener en cuenta, ¿cierto?, que estos elementos se representan generalmente con un símbolo químico. ¿Mm? Que usted donde encuentra todos los elementos que conocemos, pues en la tabla periódica. O sea que hasta el momento el ser humano conoce 118 elementos. De todo el universo conoce 118 elementos. Puede que hayan más, ¿sí? Pero eso no lo sabemos aún. ¿Listo? Por ahora solamente sabemos de 118. También podemos determinar que de estos 118 elementos pues hay que distinguirlos de alguna manera. Entonces, ¿qué se inventaron los químicos? Pues simplemente representarlos con unos símbolos químicos que son letras.
¿Listo? Pero entonces hay que tener en cuenta que cuando es una sola letra, hablamos de una letra mayúscula. Vamos a hablar de letras mayúsculas. Ajá. Y si vamos a mirar dos letras, porque hay muchos elementos, entonces la primera es mayúscula y la segunda letra es minúscula. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta fórmula que acabo de escribir aquí, ¿cuántos elementos tengo? Aquí tendría dos elementos. ¿Por qué? Porque la C es mayúscula y la O es mayúscula. Diferente a si yo escribo esto. La C es mayúscula, pero la O es minúscula. Por lo tanto, aquí sería uno solo. ¿Listo? Quiero que quede bien claro esta parte, porque ustedes deben aprender a distinguir los elementos de la tabla periódica. Es bien importante que se escriban tal cual como están. ¿Sí? No es que yo todo lo escribo en mayúsculas, entonces todo lo voy a escribir en mayúsculas, pues no, porque resulta que si lo hace así va a cometer errores en química y no va a entender lo que está escribiendo. Si dice que todo lo escribe en minúscula y que no quiere escribir mayúsculas, le va a pasar lo mismo. Así que esto es una nomenclatura que ya está dada, es una norma, entonces por eso digamos que deben aprendérsela de memoria para que puedan entender la tabla periódica y puedan entender más adelante lo que les voy a enseñar en química. Ahora vienen los compuestos. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los compuestos? Los compuestos son sustancias formadas por enlaces químicos. ¿Cómo así? Pues haga de cuenta que va un elemento por ahí, ¿sí? Y se encontró con otro. ¿Sí? Así como cuando va una persona por la calle se encuentra con otra. Pero entonces resulta que se gustaron y entonces forman una pareja. Los elementos hacen lo mismo. ¿Sí? Se juntan con otros elementos para dar estabilidad de energía. Recuerden que el año pasado nosotros veíamos la configuración electrónica y veíamos que los átomos tenían diferentes niveles de energía. Esta energía se puede estabilizar a través de la unión con otros átomos, formando unos enlaces químicos, ¿sí? Que les da estabilidad y permite que existan de mejor manera estas sustancias y estos elementos. Entonces, generalmente vamos a encontrar que forman estos compuestos, ¿sí? Cuando los elementos se unen, forman compuestos. Y estos compuestos siempre van a tener proporciones fijas. ¿Qué significa eso? Miren esta molécula que yo tengo aquí de ejemplo, el H2O. Sí, mire, tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Entonces, quiere decir que yo tengo de hidrógeno, tengo dos átomos y de oxígeno solo tengo uno. Entonces, como es 1, yo no escribo aquí el 1, simplemente dejo en blanco y ya se entiende que aquí debe haber un 1. ¿Listo? Por eso ustedes siempre ven esto escrito de esta manera. ¿Qué, profe? ¿Eso no significaría que tiene 0? No, porque si tuviera 0 simplemente no escribo el elemento. Recuerden que hay 118 elementos y aquí solamente estoy escribiendo 2, o sea que por lo tanto aquí hay 1. ¿Listo? Por eso lo escribo. Aquí. Bueno, entonces ya teniendo en cuenta esta molécula, esta es la fórmula molecular. Esta fórmula molecular se usa para representar los compuestos. Esta fórmula molecular, pues digamos que tiene unas partes, ¿sí? Las primeras partes, pues, ¿qué son? Los símbolos químicos. Recuerda que los símbolos químicos son las letras mayúsculas. Entonces, esta H es un símbolo químico, esta O es otro símbolo químico. Entonces, tienen los símbolos químicos de quienes conforman el compuesto y también tiene un numerito pequeñito al lado del 2. Ese número pequeñito, pues, también recibe un nombre en química. Entonces, vamos a mirar ese número pequeñito, este de acá. Ese número chiquitico se le conoce como subíndice. ¿Listo? Porque está bajito y es pequeñito. Por eso se le dice subíndice. Siempre va a ir a la izquierda del átomo, ¿cierto? Del átomo en concreto. Y nos va a indicar, o qué nos indica este subíndice, el número de átomos
presentes en la molécula. Por eso es bien importante colocarlos. Y es más importante aún no cambiarlos. ¿Sí? ¿Por qué? Por eso aquí les hablo yo de proporciones fijas. Si a usted a un compuesto le cambia alguno de estos números, ¿sí? Si usted se lo cambia, esos números de ahí, pues ya no va a tener agua, sino que va a ser otra cosa. Entonces, por ejemplo, si yo cojo aquí esta agua, ¿cierto? Que tengo H2O, y en vez de O le pongo O2, ¿sí? Entonces tengo H2O2. ¿Esto será agua? No, señores, eso ya no es agua. Para de pronto los que alguna vez se han tinturado el cabello o sus mamás, tías, abuelas se han tinturan el cabello y se lo convierten, por ejemplo, en rubio, rubio cenizo, rubio, bueno, en fin, se quieren volver monas o pelirrojas. Generalmente en la peluquería les hacen un proceso donde les echan una agüita que les decolora el cabello. Eso es agua oxigenada. ¿Listo? Entonces, fíjese que ya las propiedades son diferentes. Ya no más con hablar de que en la peluquería le colocan esto y le decolora el cabello. Entonces ya no es igual que el agua, ¿sí ve? Porque usted se baña todos los días con agua y eso no le decolora el cabello. ¿Listo? Entonces son sustancias distintas con propiedades diferentes. Esta agua oxigenada, generalmente, pues aparte de las peluquerías, en algunos casos, de pronto alguno haya tenido que haber sufrido con eso, pero también lo usan para desinfectar heridas. Sí, le echan el agua oxigenada en la herida para y eso hace espuma y todo, y le mata los gérmenes y todo eso, y arde como, mejor dicho. Entonces, se pueden parecer, pero no son iguales, sus propiedades son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque este tiene un oxígeno de más, o sea que esta molécula ya va a tener un H, va a tener un oxígeno, va a tener otro oxígeno y va a tener otra H. O sea que esta molécula es distinta a esta y tiene unas propiedades diferentes. ¿Sí? O sea, usted puede ser agua con frutiño. Bien, se lo toma y no le pasa nada. Puede hacer frutiño con agua oxigenada. Pues de poderlo hacer, lo puede hacer, pero usted verá si corre el riesgo de tomarse eso o no. Le puede arder su linda garganta, entonces tenga mucho cuidado aquí con los numeritos que colocamos abajo. Recuerde que esas proporciones siempre serán fijas, así que hay que poner mucha atención cuando escribamos los compuestos. ¿Listo? Espero que les haya quedado muy claro lo del subíndice y los símbolos químicos. Ahora, dentro de la actividad que nosotros tenemos propuesta en el taller, yo les pregunto a ustedes cuáles de estos símbolos representan un elemento. Entonces recuerde que hablamos que el elemento se representa con letras mayúsculas. Y si hay dos letras, la primera es mayúscula y la segunda es minúscula. Entonces aquí tenemos los dos ejemplos. Bueno, entonces, ya con esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar aquí. Entonces, por ejemplo, las dos letras son mayúsculas, o sea que esto sería un elemento. No. Aquí, esta letra es minúscula, o sea que sería un elemento. No. Ojo, mire esta. Aparece una minúscula y una mayúscula. Así que tenga mucho cuidado. Nosotros dijimos mayúscula y minúscula. Mayúscula y minúscula. No minúscula y mayúscula, o sea que este tampoco. Por lo tanto, nuestra respuesta sería el polonio. ¿Listo? Entonces, para que la tenga en cuenta, que aprenda a distinguir los elementos. Aquí pues está básicamente lo mismo, pero lo que les pregunto es por un compuesto. Entonces, en el compuesto que dijimos, que el compuesto está formado por elementos, o sea que tiene que haber más de un elemento en el compuesto. ¿Listo? O sea que por lo menos tenemos que tener dos elementos químicos o dos símbolos químicos. Y que las proporciones pues deben ser fijas. Entonces, de aquí usted puede elegir cuál puede ser un compuesto. Es decir, se lo dejo para que usted lo busque. En esta tabla hacemos lo mismo.
Entonces aquí tenemos que decidir si esta sustancia que aparece aquí es un elemento o es un compuesto. Es simplemente colocar una X. Entonces fíjense que esta primera tiene mayúscula y una minúscula. Por lo tanto es un elemento. Entonces colocamos una X en elemento. Aquí vamos mirando. Nosotros vamos a ir mirando y vamos colocando las X donde creamos que deben ir. Aquí es simplemente como completar el esquema. Entonces, ¿esto qué vendría siendo? Un símbolo químico. ¿De quién? Pues del oxígeno. Esto también que vendría siendo. ¿Y este numerito cómo es que se llama? Recuerde que ahí está en la guía y que dijimos que nos representaba. ¿Listo? Entonces, para que lo busquen y lo coloquen en su guía. Entonces venía una segunda parte de la guía en donde nos explica qué es el enlace químico. Recuerden que dijimos que para los compuestos decíamos que los elementos se unían por medio de enlaces químicos. Entonces, ¿qué significa ese enlace que permite que se unen los elementos? Pues básicamente es la unión entre los átomos de un elemento o de diferentes elementos con el fin de alcanzar la estabilidad energética. ¿Cierto? Que tengan como hay una estabilidad energética. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esas nubes electrónicas de los átomos se van a conjugar y van a formar un enlace químico. ¿Qué de especial tiene ese enlace químico? Que está formado por dos electrones. Mire, aquí hay uno y aquí está el otro electrón. Estos son los que nos van a formar ese enlace químico. Entonces, está formado por dos electrones que nosotros llamamos electrones de valencia. ¿Listo? ¿Qué son los electrones de valencia? Ya les explico qué son los electrones de valencia, pero básicamente son los electrones que están en la última capa del nivel de energía, del nivel mayor de energía. Entonces, de tal manera, nosotros podemos decir que, lo puedo dibujar así, mire, los dos átomos de hidrógeno, cada uno colocando su electrón de valencia, y también lo puedo dibujar de esta manera. Los dos átomos forman un solo enlace. O sea, estos dos átomos con estos dos electrones lo que van a hacer es formarme un solo enlace entre H y H. Entonces lo dibujaría como una sola línea. ¿Listo? Eso para la representación de las moléculas. Ahora, ¿cuáles son esos electrones que participan en el enlace químico? Les decía que son los electrones de valencia. Estos electrones son los que ocupan los niveles de energía más alejados del núcleo. O sea, si ustedes pueden ver aquí, este vendría siendo el núcleo, esta es la primera capa y esta es la última capa que tiene. Entonces, estos que están más alejados son los que nosotros denominamos electrones de valencia. Haga de cuenta que eso es como cuando usted va a saludar a una persona, ¿sí? Generalmente uno pues le da la mano, ¿sí? Si es una niña, de pronto un pico en la mejilla o algo así. ¿Listo? Pero usted lo que toca es como las partes externas de ese cuerpo, ¿sí? Por eso es que hablamos como de lo externo. En lo mismo en el átomo, la capa externa es la que se involucra en ese enlace. Si usted no va por allá a coger, como no sé, abrir el estómago para mirar qué desayunó y conocer a la persona de esa manera. Sí, porque eso sería como romper estas capas. Lo mismo pasa en los átomos. Así que, por favor, recuerde que los electrones de valencia son los que están en la capa más externa de cualquiera. Entonces, digamos, por ejemplo, este átomo es más grande. Entonces ya no están en la segunda capa, sino en la tercera capa. Pero son los electrones más externos. ¿Listo? Son los electrones de valencia. Aquí este tiene 5. Mire, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ahí podemos saber cuántos electrones de valencia tienen un elemento. Ahora, nosotros vamos a colocar, digamos que lo que quiero por ahora es que aprendan a representar esos enlaces. Sí, entonces por ejemplo tenemos estos enlaces donde participan solo dos electrones, si uno por cada átomo, nos van a formar un simple enlace que se llama enlace sencillo, que es una sola línea. ¿Listo? Enlace simple o enlace sencillo. También se le dice, se le conoce de esta manera.
Si nosotros vemos que participan 4 electrones de valencia, o sea, 2 de un lado y 2 del otro, ¿cierto? Entonces nos van a formar, este de arriba me va a formar un enlace y este de otro me va a formar otro enlace, o sea que tendríamos un enlace doble. ¿Sí? Es como si se unieran de dos bracitos. Aquí van cogidos de una mano, aquí van cogidos de dos manitos. Y si vemos que ya no son 4 electrones de valencia, sino 6, mire, 1, 2, 3 de un nitrógeno y 3 del otro nitrógeno, entonces estaríamos hablando de un enlace triple. Ya iríamos las dos manitos y un pie, una pierna ahí engarzados. Entonces hablamos de un enlace triple. ¿Listo? Niños y niñas. Eh, Obviamente pues más adelante vamos a ir conociendo un poquito más sobre los electrones de valencia y vamos a ir profundizando un poco más de cómo se unen los elementos para convertirse en compuestos y darnos gran variedad de esas sustancias que tenemos. Entonces aquí, ¿cuál es la idea? Que usted me identifique el tipo de enlace de los siguientes compuestos y pues que complete esta tabla. Entonces pues básicamente aquí mire, el cloro tiene un electrón y el otro cloro tiene otro. Entonces esto nos va a formar un enlace único que lo llamamos enlace sencillo o enlace simple. No hay problema, cualquiera de los dos nombres está bien. Y eso es lo que tenemos que ir mirando. Lo mismo por acá. Entonces, por ejemplo, mire, aquí este carbono tendrá un enlace, mire, aquí tiene 4 por un lado y 4 por el otro. O sea que lo que tenemos básicamente es que tenemos un oxígeno que está unido al carbono por un enlace doble, por un lado, ¿cierto? Por este de acá. Mire el enlace doble. Y aquí en el otro lado tenemos otro oxígeno que tiene otro enlace doble. ¿Listo? O sea que aquí tendríamos dos enlaces de qué tipo? Doble. ¿Listo? Básicamente pues para que lo conozcan. Este es un enlace doble. Eso es básicamente lo que deben hacer en esa tablita y pues yo espero que con esta información puedan realizar su taller de manera adecuada, sin problemas y que todo les salga muy bien, chicos y chicas. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por su atención.